Bueno, ahorita vamos a hablar de los músculos intrínsecos del brazo. Vamos a empezar entonces con el grupo craneal. ¿Sí? Encontramos un grupo craneal y encontramos un grupo caudal. El grupo craneal, entonces, se observa lo que es el músculo bíceps braquial. Este es el músculo bíceps braquial, entonces el cual se origina del tubérculo supraglenoideo de la escápula y se inserta en la tuberosidad del radio, en la tuberosidad radial. ¿Sí? Entonces el músculo bíceps braquial. También se encuentra otro músculo que es el músculo este músculo que corresponde al músculo braquial. ¿Sí? El músculo braquial, observémoslo acá mejor. ¿Sí? Entonces encontramos lo que es. En la parte craneal del brazo se encuentra el bíceps braquial, todo este músculo que está acá, el bíceps braquial. Acá observamos entonces, se origina desde el tubérculo supraglenoideo, pasa por el surco intertubercular, acá es envuelto por un retináculo transverso del húmero y viene y se inserta acá en la tuberosidad radial que está profunda a este ligamento colateral medial del codo. También presenta ese bíceps braquial, está cubierto por esta fascia que es la fascia braquial, y se puede observar que esa fascia braquial acá forma un lacerto fibroso que va unido a la fascia antebraquial. Este es el lacerto fibroso. Y encontramos otro músculo que es el músculo braquial. Entonces bíceps braquial y músculo braquial. Ese músculo braquial entonces se origina del surco del músculo braquial que se encuentra ahí en el húmero, ¿sí? Que es en la cara lateral del húmero, y se inserta también en la tuberosidad radial. ¿Sí? Es un músculo, ambos músculos son flexores de codo, ¿sí? Y este bíceps braquial también es extensor de hombro. Extiende hombro y también estabiliza cranealmente la articulación del hombro. Tanto músculo braquial como bíceps braquial son inervados por este nervio que, como habíamos visto en los músculos del hombro, el coracobraquial es inervado por el músculo cutáneo. Entonces el músculo cutáneo es el encargado de inervar el bíceps braquial y el braquial. Acá lo podemos observar en las otras especies. En el caso del bovino, esto es un bovino, acá está el bíceps braquial, el músculo braquial, ambos llegando al radio para cumplir con su función flexora de codo, y observamos acá el nervio músculo cutáneo que va junto con el nervio mediano en el caso de ungulados, y viene entonces atraviesa acá al bíceps braquial, ¿sí? E inerva a este músculo, lo inerva, y también hay un ramo que continúa de ese nervio músculo cutáneo que es el nervio cutáneo antebraquial medial, que inerva la parte de la piel medial del antebrazo. Acá en el perro, miramos acá en el perro los dos músculos en la parte medial, entonces recordemos que va el bíceps braquial, acá podemos observar el tendón de origen saliendo de acá del surco intertubercular, acá se observa el retináculo transverso del húmero que cubre al tendón de origen del bíceps braquial a nivel del surco intertubercular. Acá donde estoy metiendo la pinza es el surco intertubercular, tubérculo mayor, tubérculo menor. El surco que se encuentra entre ellos dos es el surco intertubercular por donde pasa el tendón del bíceps braquial. Entonces ese tendón es cubierto, es protegido y retenido por el retináculo transverso del húmero. ¿Sí? Entonces bíceps braquial en el perro se origina entonces en la tuberosidad radial y en la tuberosidad ulnar. ¿Sí? Y acá en la parte lateral el músculo braquial. ¿Sí? Músculo braquial que normalmente es cubierto en todas las especies por la cabeza lateral del músculo tríceps braquial. Entonces esta es la cabeza lateral del tríceps braquial, cubre a este musculito, a este, que es el músculo braquial, ¿sí? Que también entonces continúa y se inserta en la tuberosidad
radial en la tuberosidad ulnar. Acá podemos observar entonces también el nervio musculocutáneo. ¿Sí? Este es el nervio musculocutáneo y observamos cómo le envía un ramo hacia el bíceps braquial. Se continúa en la cara medial, el vientre, ya en la parte distal es que emite el ramo para el músculo braquial. Vamos a hablar de los músculos caudales del brazo, correspondientes entonces a lo que es el tríceps braquial, al tensor de la fascia antebraquial y al músculo ancóneo. El tríceps braquial, en el caso del equino, presenta solamente 3 cabezas, en la otra especie presenta 4 cabezas. Desde la parte lateral, desde la cara lateral del brazo, podemos observar la cabeza lateral y cabeza larga. La cabeza lateral se origina de la fascia braquial y de la línea tricipital. La cabeza larga se origina en el margen caudal de la escápula, incluyendo el tubérculo infraglenoideo, y observemos que ambas cabezas vienen y se unen, ¿sí?, para insertarse en la tuberosidad del olecranon. Esto es el olecranon donde se inserta. ¿Sí? Como podemos observar acá en el perro, ese tríceps braquial, entonces la cabeza lateral, cabeza larga. Cuando levantamos esta lateral vamos a encontrar otra cabeza que es la cabeza accesoria. Esta es la cabeza accesoria del tríceps. También se puede apreciar el músculo ancóneo, que corresponde a este músculo que está acá, músculo ancóneo. También entonces, músculo ancóneo, tríceps, tienen la función de extender el codo. La cabeza larga no solamente extiende codo, sino que también flexiona hombro. Entonces levantamos acá, ¿sí?, podemos apreciar entonces cabeza lateral, cabeza accesoria, todo esto que corresponde a la cabeza larga. Sigue otra cabeza que va a estar en todas las especies. Esta cabeza, ¿sí?, nos vamos a ir por la parte medial. Entonces vamos a encontrar la cabeza medial. Esta es la cabeza medial del tríceps, ¿sí?, miremos este, y vamos a encontrar acá la cabeza medial del tríceps. Esta, recordemos que es la cabeza larga. La cabeza larga del tríceps, ¿sí?, es cubierta por este otro músculo que es el tensor de la fascia antebraquial. ¿Sí? Acá podemos observar, en este canino podemos observar el tensor de la fascia antebraquial. ¿Sí? En la parte medial cubre, ¿sí?, cubre a la cabeza larga del tríceps. ¿Sí? Entonces recordemos que son 3 músculos, ¿sí? Tríceps braquial corresponde a esto. Acá podemos observar cabeza medial, cabeza larga, tensor de la fascia antebraquial y músculo ancóneo, que es este, ¿sí?, músculo ancóneo. Y recordemos que estos son las otras cabezas del tríceps: cabeza lateral, cabeza larga y cabeza accesoria. Esos 3 músculos, tríceps braquial, tensor de la fascia antebraquial y ancóneo, son inervados por el nervio radial. Observemos entonces que el nervio radial pasa entre la cabeza larga del tríceps y la cabeza medial del tríceps. Este es el nervio radial. Entonces, antes de pasar por esas 2 cabezas, se inerva el tensor de la fascia antebraquial, sigue entonces inervando esas 2 cabezas y pasa entonces entre esos 2 músculos, entre esas 2 cabezas, cabeza medial y cabeza larga, pasa hacia lateral, pasa hacia lateral. Lo que pasa es que acá lo cortaron, miremoslo acá en este otro miembro. Miremos entonces cómo pasa. Recordemos, este es otro miembro. Entonces esta es la cabeza accesoria, cabeza larga, cabeza lateral. Miremos entonces el nervio cómo pasa. A este nivel ya se observa entre la cabeza accesoria y el músculo braquial. Entonces miremos cómo inerva acá la cabeza lateral y se continúa ese nervio hacia el antebrazo
mediante dos ramos, un ramo profundo que va para los músculos cranolaterales del antebrazo y un ramo superficial que va, como podemos observar, para la parte craneal del antebrazo y para la parte dorsal de la mano. Entonces, ramo superficial, ramo profundo del nervio radial. Acá nos encontramos entonces con el origen del tensor de la fascia antebraquial. Podemos observar entonces en todas las especies se origina del músculo latísimo del dorso. Entonces todo este es el músculo latísimo del dorso. Acá se está originando el tensor de la fascia antebraquial. Su función no solamente es extender codo, sino que también al insertarse en la fascia antebraquial la tensiona. Pero recordemos que él también se inserta en la tuberosidad olecraniana, se inserta en el olecrano, por lo tanto es extensor de codo.